El filo de la pluma sobre el papel, un ligero rasguño, selló 5 años de mi vida. Aquel mediodía en Madrid, el sol caía oblicuo sobre la ventana del juzgado, sin calentar el aire entre nosotros. Pablo, mi exmarido, nunca entendió el peso de lo que estaba terminando, ni el poder latente en mi silencio. Para él, yo era la mujer dócil, sin aspiraciones propias, una pieza más en el engranaje de su familia. Recuerdo su voz, un día, cuando le pregunté sobre una deuda de 2 millones de euros, y me respondió con desdén: «Tú no ganas dinero en casa, Elena, ¿de qué te preocupas? Este es un asunto de mi familia». En aquel momento, no repliqué. Guardé silencio, pero no por temor, sino porque cada palabra suya era una grieta más, una confirmación de lo que yo ya observaba. La verdadera naturaleza de aquella unión, y de cada uno de nosotros, solo se hizo evidente cuando todo, absolutamente todo, se había desmoronado. Fue entonces, en esa calma extraña del después, que la verdad se mostró desnuda. Recuerdo con una claridad extraña aquel mediodía en Madrid. Mi nombre es Elena García, y a mis 32 años, el sol brillaba con una intensidad que casi cegaba cuando salí del juzgado. Acababa de firmar los papeles del divorcio, el punto final a 5 años de un matrimonio que me había consumido en silencio. La pluma se sintió fría y definitiva en mi mano, un objeto insignificante que sellaba un capítulo inmenso. No había lágrimas en mis ojos, no en ese momento, las había derramado todas en noches solitarias, en la oscuridad de una casa que nunca se sintió mía. Ahora, una extraña sensación de vacío, una quietud profunda me embargaba, como si la tormenta hubiera pasado y solo quedara la calma. Al otro lado del umbral, Pablo Moreno, mi ya exmarido, se apresuraba a reunirse con su madre, Isabel Díaz. Ella, con su bolso de marca ajustado al hombro, me lanzó una mirada de arriba abajo, un desprecio apenas disimulado, una expresión de quien cree haber ganado una partida fácil. Pero mi corazón, extrañamente, no sentía el aguijón. Aquellas miradas curiosas y susurros de los pocos transeúntes: «Pobre, la nuera se va sin nada», volaban a mi alrededor sin tocarme, sin poder herirme más de lo que ya estaba. Fue entonces cuando el silencio se rompió, no por voces, sino por el ronco motor de un coche. Luego, un segundo, un tercero, hasta 10 vehículos de lujo, todos de un negro brillante, se alinearon frente al juzgado. La gente se detuvo, el murmullo se apagó. 10 coches valorados en varios millones de euros, sus carrocerías relucían bajo el sol, reflejando una autoridad innegable. Las puertas se abrieron con un sonido sincronizado y varios hombres vestidos de traje negro, de imponente estatura y mirada penetrante, bajaron. Se formaron en una fila perfecta, un muro protector. Isabel se quedó inmóvil, sus nudillos blancos al apretar el asa de su bolso. «¿De quién son esos coches?», susurró, su voz teñida de una incipiente inquietud. Pablo frunció el ceño, una expresión de desconcierto en su rostro. Instintivamente, dio medio paso hacia atrás, como si presintiera que algo se escapaba de su control. El hombre que encabezaba la fila de traje negro, el más alto de todos, avanzó hacia mí. Se detuvo a mi lado y, con una leve inclinación de cabeza, justo lo suficiente para que los presentes lo vieran, dijo con una voz profunda y clara: «Señorita, los vehículos están listos». Esas 2 palabras, señorita, se clavaron en el aire, congelando el ambiente. Yo, por un instante, no me moví. Mis ojos recorrieron la fila de coches, las caras atónitas de la gente y, finalmente, se posaron en Isabel y Pablo. No sonreí, ni mostré una pizca de complacencia, solo asentí ligeramente, como quien acepta algo que debió haber sucedido hace mucho tiempo. «Vamos», dije con una voz ligera y serena. En ese instante, los hombres abrieron las puertas de los coches. Una brisa sutil trajo el olor a cuero nuevo y esa fría sensación de poder que yo, Elena, había intentado dejar atrás durante años. «Un momento», exclamó Isabel, su voz temblaba. Dio un paso hacia mí, sus ojos yendo de mí a la caravana. «¿Desde cuándo conoces a esta gente?». Me giré,
mirándola directamente por primera vez en mucho tiempo, sin evasión ni resentimiento. Ahora que lo preguntas, dije despacio, ¿realmente tiene alguna importancia? Esa pregunta, sin ser áspera, la dejó petrificada. Pablo abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía cómo dirigirse a mí, ni por dónde empezar. ¿Quién era, después de todo, la mujer de la que acababa de divorciarse? No esperé respuesta, me di la vuelta y caminé hacia el primer coche. La puerta se cerró suavemente a mi espalda y los 10 vehículos comenzaron a rodar, dejando atrás la silenciosa incredulidad de una familia que acaba de descubrir que hay secretos que, una vez enterrados demasiado tiempo, cuando salen a la luz, no dejan a nadie la oportunidad de volver atrás. Cuando Elena García, con 27 años y una pequeña maleta en la mano, cruzó el umbral de la casa de los Moreno, en un barrio tranquilo de Madrid, nunca imaginó que su matrimonio terminaría en un mediodía tan silencioso como este. Mis días antes de casarme eran sencillos, pero plenos. Había terminado mis estudios de economía y trabajaba como contable en una empresa mediana. La vida, para mí, significaba un horario de trabajo estable, paseos por las tardes para comprar mis propias verduras y la creencia, ingenua quizá, de que el amor lo superaba todo si ambos ponían de su parte. Pablo Moreno, 3 años mayor que yo, apareció en mi vida como una opción segura. Era ingeniero civil, un hombre de pocas palabras, pero considerado, con una familia de buena posición. El día que Pablo me presentó a su madre, Isabel Díaz, ella me escudriñó de pies a cabeza, con una mirada profunda, antes de asentir y decir, «Esta chica parece dócil, servirá como nuera». Aquella única frase me llenó de un alivio extraño. Pensé que, aunque la suegra parecía exigente, tal vez no sería tan terrible. La boda fue rápida, sin grandes lujos, pero cumpliendo con todos los rituales. El día del enlace, Isabel me tomó la mano y sonrió ante los invitados, asegurando que a partir de ese momento yo sería como una hija para ella. Y yo, entonces, lo creí de verdad. No sabía que, desde el instante en que puse un pie en aquella casa, mi vida sería medida por el rasero de la resignación. Durante los primeros meses, seguí trabajando como de costumbre. Sin embargo, cada noche al regresar a casa, me esperaba una serie de pequeñas observaciones. Que la comida estaba demasiado salada, que la casa no estaba lo suficientemente limpia, que mi forma de hablar no era lo bastante respetuosa con los parientes. Isabel nunca levantaba la voz, siempre me daba consejos con suavidad, pero lo hacía cada día. Poco a poco, empecé a entender que siempre debía esforzarme más, que nunca era suficiente. Mi optimismo inicial, mi fe en que con esfuerzo me ganarían, comenzaban a desvanecerse en una neblina de dudas. La casa grande, que al principio me pareció un nuevo comienzo, se iba convirtiendo en un lugar donde mis propias ideas y mi propia voz encontraban cada vez menos espacio. Aquella aceptación superficial se desdibujaba, dando paso a una sutil, pero constante, sensación de estar fuera de lugar. Después de un año de matrimonio, la vida que conocía se desdibujó por completo. Un día, Isabel Díaz, mi suegra, abordó a Pablo directamente, sin rodeos, frente a mí. Si la nuera trabaja todo el día, ¿quién se ocupará de la familia? ¿Cuánto dinero puede ganar ella? Pablo se quedó en silencio, mirando el suelo. Esa noche, él me convenció de que dejara mi empleo. Me aseguró que su sueldo era suficiente para mantener a todos, que yo solo debía quedarme en casa, darles un hijo y cuidar a su madre. Dudé. Amaba mi trabajo, pero también creía que el matrimonio implicaba sacrificio. Al final, presenté mi renuncia. Desde aquel día, mi mundo se redujo a las 4 paredes de una casa adosada de 4 plantas en las afueras de Madrid. Cada mañana me levantaba temprano para ir al mercado, cocinar, limpiar. Por la tarde, esperaba a Pablo para que me contara sobre sus proyectos de ingeniería, mientras mis historias giraban en torno a la verdura del día y si la carne había subido o bajado de precio. Mi voz, antes segura en la oficina, se fue apagando,
resonando solo en el silencio de las tareas domésticas. Poco a poco, Isabel fue tomando el control total de las finanzas familiares. El sueldo de Pablo se depositaba directamente en la cuenta de su madre. Si yo quería comprar algo, por insignificante que fuera, debía pedir permiso. Me sentía despojada, no solo de mi independencia, sino de una parte esencial de mí misma. Creí, ingenuamente, que si llegaba un hijo, todo cambiaría. Pero pasaban los años y mi vientre seguía plano. Cada comida familiar se convirtió en un interrogatorio silencioso. Isabel suspiraba mirando la mesa. Esta familia ha tenido varones por 3 generaciones. No sé qué pasará en esta. Esa frase se repetía, una y otra vez, como una aguja clavándose constante en mi corazón. Pablo empezó a cambiar. Se volvió más callado y llegaba a casa más tarde. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con brusquedad: «No puedes dejar de controlarme. ¿Qué haces tú en casa todo el día para quejarte tanto?». Esas palabras me helaban. Había noches en que me giraba hacia la pared, escuchando la respiración uniforme de mi marido a mi lado, sintiendo un abismo infranqueable entre nosotros. A veces quise expresar mi dolor, mis frustraciones, pero cada vez que abría la boca, recordaba la frase recurrente de mi suegra: «Una nuera debe saber aguantar». Y elegía el silencio. No sabía que precisamente ese silencio hacía que los demás dieran por sentados mis sacrificios. Mi matrimonio había comenzado así, sin ruido, sin violencia, solo con un empuje constante hacia atrás, día tras día, hasta que yo misma dejé de reconocerme en aquella casa. Y aquello, yo no lo sabía, era solo el principio. La grieta en mi corazón no apareció con violencia, sino que se extendió silenciosamente cada día, como una pared que parecía sólida, pero por dentro ya estaba carcomida. Después de aquella comida donde Isabel Díaz deslizó la frase «si no puedes, no te quejes», empecé a sufrir insomnio. Noches interminables miraba el techo, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándome dónde me había equivocado. No era lo suficientemente buena como nuera, o mi lugar en aquella familia estaba predestinado desde el principio. Una mañana, cuando Pablo acababa de irse a trabajar, Isabel me llamó a su habitación. Sobre la mesa, había una pila de informes médicos. «Te he concertado otra cita para que te revisen», dijo con un tono de voz apenas audible. «Es mejor aclarar las cosas para que nadie culpe a esta familia injustamente». Miré los papeles. Mi corazón se encogió. Ya me había sometido a muchas pruebas, pero los resultados siempre se habían despachado rápidamente, sin que a nadie le importaran de verdad. Esta vez fui de nuevo, no por esperanza, sino por la necesidad de conocer la verdad, por dolorosa que fuera. La clínica privada estaba abarrotada esa mañana. Yo, Elena, esperaba sola en una silla de plástico fría, observando a parejas jóvenes tomadas de la mano, con una mezcla de ansiedad y esperanza en sus ojos. Cuando el médico me llamó, entré en la consulta con la mente en blanco. La revisión duró más de lo que esperaba. El médico examinó a fondo mi historial antiguo y luego permaneció en silencio durante un largo rato. Por su parte, todos los indicadores son normales, dijo con cautela. No veo ningún problema grave. Me quedé inmóvil, sin tiempo para alegrarme cuando el médico añadió: aconsejo que ambos cónyuges se sometan a pruebas para obtener una conclusión más precisa. El informe médico, ligero en mis manos, se sentía pesado como una piedra. Lo doblé con cuidado y lo llevé a casa, pero cuando se lo entregué a Isabel, su reacción no fue la que yo imaginaba. Se limitó a echarle un vistazo rápido y dijo: «Déjame a mí. No necesitas preocuparte por estos papeles». Me sorprendí. Pero el médico dijo, no pude terminar la frase antes de que Isabel me interrumpiera. En esta casa, de las cosas importantes se encargan los adultos. Desde aquel día, nunca volví a ver ese informe. Semanas después, en una comida familiar con muchos parientes, Isabel suspiró de repente, con un tono lleno de pesar. También es el destino, mi nuera se hizo pruebas.
El médico dijo que le costaría tener hijos. La mesa enmudeció por un instante, y luego las miradas de lástima y las cabezas que negaban con preocupación se dirigieron hacia mí. Yo, Elena, me quedé petrificada. Quería levantarme, quería decir que aquello no era cierto, pero la mirada de Pablo me detuvo. No dijo nada, solo negó levemente con la cabeza, como un recordatorio silencioso. En ese instante, comprendí que la verdad estaba siendo enterrada justo delante de mí y que la persona que supuestamente debía defenderme había elegido ignorarlo. Esa noche, le pregunté a Pablo, mi voz temblaba, pero intenté mantener la calma. ¿Sabes el resultado real? Pablo evitó mi mirada. Mamá tiene los papeles. ¿Por qué te preocupas? De todos modos, las cosas son como son. ¿Cómo que son como son? Pregunté, mi corazón latía con fuerza. ¿No tienes curiosidad? Pablo suspiró, su voz cansada. No hagas un drama, lo importante es que la familia esté tranquila. Esa frase fue como una puñalada fría. Comprendí que no solo el resultado médico había sido alterado, sino que mi fe en este matrimonio también estaba siendo distorsionada día tras día. La verdad fue enterrada no por error, sino porque convenía a alguien. Aquella noche, me senté sola en el dormitorio durante mucho tiempo. Por primera vez en años, no lloré. En mi corazón surgió una sensación diferente, latente pero clara, no era resentimiento, sino un despertar. Y fue a partir de ese secreto enterrado que una cadena de acontecimientos inevitables comenzó a formarse. Tras aquella comida familiar, entré en una fase en la que todo a mi alrededor se volvió borroso. Como si la verdad y la mentira se hubieran mezclado hasta el punto de no tener límites claros. Sabía que algo no andaba bien, pero no tenía pruebas, ni a nadie de mi lado para aclararlo. En aquella casa, mi silencio se fue convirtiendo en la excusa para que otros escribieran la historia a su antojo. Y entonces, un nombre empezó a aparecer en conversaciones que parecían casuales. Sofía Navarro. Al principio, solo eran menciones vagas de Isabel Díaz. La chica, Sofía, que estudió con Pablo, ahora trabaja en una empresa muy grande. Luego, las llamadas de Pablo se hicieron más largas, su voz más suave cuando hablaba con alguien al otro lado de la línea. Cuando yo entraba en la habitación, él colgaba inmediatamente, diciendo que era por trabajo. Sofía apareció por primera vez ante mí una tarde de fin de semana. Yo estaba limpiando el salón cuando escuché risas y voces en el portal. Isabel trajo a Sofía a casa, con una alegría rara. Sofía era unos años más joven que yo, vestía elegantemente, y su voz era suave y natural, como la de alguien conocido de toda la vida. Esta es Sofía, una vieja amiga de Pablo, presentó Isabel, sin siquiera mirarme. Ella viene a menudo a visitar a la madre, y aprovechó para pasar a saludar. Sofía me sonrió, una fugaz chispa de evaluación en sus ojos, rápidamente oculta. Tú eres Elena, ¿verdad? He oído mucho hablar de ti. Le respondí con una sonrisa forzada, una sensación de incomodidad vaga se apoderaba de mí, pero me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. Después de todo, Sofía era solo una vieja amiga, nada más. Sin embargo, a partir de ese día, la presencia de Sofía se hizo más frecuente. Las tardes en que Pablo llegaba tarde solían coincidir con las visitas de Sofía a casa. Las conversaciones durante la comida comenzaron a girar en torno a ella. Su buen trabajo, su familia adinerada, su habilidad para complacer a los mayores. Isabel no lo decía directamente, pero cada elogio hacia Sofía era como una herida que me comparaba con Elena. Una vez, mientras yo limpiaba la cocina, Isabel dijo en voz alta, si Pablo se hubiera casado con Sofía, seguro que ahora tendríamos un bebé. Esa frase, pronunciada con la ligereza del viento, me dejó helada, con el plato en la mano temblando. Pablo no protestó, se mantuvo en silencio como si esas palabras no tuvieran nada que ver con él. Sofía tampoco ocultaba su presencia. A menudo le enviaba mensajes de texto a Pablo delante de mí. Lo llamaba para ver cómo estaba cuando sabía que él estaba en casa.
Cuando yo la veía sin querer, Sofía incluso sonreía. Conozco a Pablo desde hace mucho tiempo. Hablar así se ha vuelto un hábito. Comencé a darme cuenta de que en esta casa, Sofía no era una tercera persona a escondidas. Ella era aceptada, incluso tácitamente apoyada. La existencia de Sofía era un recordatorio constante de que yo era solo una opción fallida. Una noche, Pablo llegó tarde, con un tenue olor a un perfume extraño en su ropa. Le pregunté, mi voz cansada, ¿dónde has estado? Con un cliente, respondió Pablo secamente, no me preguntes tanto. Por primera vez, no discutí. Comprendí que cuando alguien ya no quiere dar explicaciones, todas las preguntas son superfluas. Esa noche, me senté sola en mi habitación, mirando el anillo de bodas en mi mano. De repente, me di cuenta de que la tercera persona no era solo Sofía. La tercera persona era también la indiferencia, el silencio de mi marido, la fría manipulación de mi suegra. Y en este matrimonio, yo era la que había sido empujada al margen sin darme cuenta de cuándo. El nombre de Sofía Navarro, desde entonces, no era solo una persona, sino el símbolo de todo lo que Elena estaba a punto de perder. Y yo presentía que la aparición de Sofía era solo el preludio de un empuje más fuerte, más cruel, que me esperaba. El empujón final llegó una mañana que parecía muy normal. Yo, Elena García, estaba tendiendo la ropa en el balcón cuando Isabel Díaz me llamó al salón. Sobre la mesa había una pila de papeles gruesos, ordenadamente apilados, y junto a ellos, la familiar pluma de tinta negra de la casa. El aire era tan denso que, apenas entré, mi corazón se sintió oprimido. Siéntate, hija, dijo Isabel, su voz ni alta ni baja, como si estuviera hablando de algo completamente obvio. Nuestra familia necesita ajustar algunas cuentas, y necesitamos que firmes estos documentos. Miré la pila de papeles, pasé unas cuantas páginas. Eran contratos de préstamos bancarios, por una suma tan grande que tuve que leerla 2 veces para asegurarme de no haber visto mal. La sección de la balista estaba en blanco, esperando solo mi firma. Madre, ¿por qué yo? Pregunté, mi voz era lenta, pero mi interior ya estaba agitado. Esta cantidad es muy grande, no estoy al tanto de los detalles. ¿Cómo puedo firmar? Isabel frunció el ceño, su mirada se volvió visiblemente fría. Eres la nuera de esta casa, ¿qué tiene de extraño que firmes por la familia? ¿O es que no confías en tu madre? Esa pregunta no esperaba respuesta. Era una trampa conocida. Si firmaba, me ponía en peligro. Si no firmaba, me convertiría de inmediato en una persona desleal, en una perturbadora. Pablo salió de la habitación, miró los papeles en la mesa y luego a mí, su voz impaciente. Firma y acabemos con esto, mamá ya lo tiene todo calculado. ¿Calculado qué? Levanté la vista hacia mi marido. ¿Sabes cuánto dinero es esto? Si algo sale mal, yo seré la responsable. Pablo suspiró, su voz con un matiz de irritación. Tú no ganas dinero en casa, ¿de qué te preocupas? Este es un asunto de mi familia. Aquella frase me dejó paralizada. 5 años de sacrificio, de haber abandonado mi trabajo, de haber vivido en silencio en esa casa, se resumían finalmente en 4 palabras. No ganas dinero. Dejé los papeles, mis manos temblaban un poco, pero mi voz era más firme de lo que creí. Lo siento, esto no puedo firmarlo. Isabel se levantó de golpe, su rostro cambió de color. ¿Qué no firmas? Se rió con desdén. Entonces, ¿qué piensas hacer en esta casa? El aire en la habitación se volvió denso. Pablo miró a su madre y luego a mí, su mirada vaciló un instante, pero al final se volvió hacia mí, su voz se enfrió. No le pongas las cosas difíciles a mi madre, si no estás dispuesta a ayudar a esta familia, entonces divorciémonos. Las 2 palabras divorciémonos fueron pronunciadas con una ligereza pasmosa, como si fuera una opción de respaldo que ya habían preparado hacía mucho tiempo. Me quedé inmóvil, mis oídos zumbaban. Esperé una retractación,
Una palabra que indicara que solo estaba enfadado temporalmente, pero no hubo nada. Isabel se cruzó de brazos, su voz era tajante. Así es, esta familia no necesita una nuera que no se preocupe por los intereses comunes. Si no firmas, recoge tus cosas y vete. En ese instante, todo dentro de mí se derrumbó, pero al mismo tiempo, algo muy claro surgió. Comprendí que, de principio a fin, yo solo había sido una pieza en los cálculos de otros. Cuando dejé de ser útil, fui empujada sin dudarlo. No lloré. Me dirigí en silencio a mi habitación para recoger algunas prendas esenciales. Cada objeto que metía en la maleta era como un fragmento de recuerdo arrancado de mi vida. Al bajar la maleta por las escaleras, nadie me detuvo. Aquella noche, me fui de la casa de los Moreno, llevando conmigo una decisión que se había formado con claridad en mi corazón. El divorcio ya no era una amenaza. Se había convertido en el único camino para conservar el último vestigio de mi dignidad. El coche se deslizó suavemente por las calles de Madrid, alejándome del juzgado y de aquel capítulo que se cerraba definitivamente. A mi lado, Ricardo Vargas, mi padre, me observaba con una mezcla de preocupación y un cariño tan profundo que sentí un nudo en la garganta. No hablamos mucho al principio, solo la calma de su presencia, el aire que respirábamos, era suficiente. En el asiento trasero, recostada, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, que había alguien en este mundo que me quería sin condiciones, sin exigencias. Has pasado por mucho, hija mía, dijo finalmente mi padre, su voz grave pero reconfortante. No debí tardar tanto en encontrarte, en aparecer en tu vida. Le miré, y aunque las palabras no salieron, la calma en mis ojos le dijo que no había reproches. Luego, con una lentitud que respetaba el peso de cada palabra, Ricardo Vargas empezó a contarme la historia que me había sido arrebatada. Me habló de un incidente familiar hace más de 2 décadas, de cómo yo, siendo una niña, me había perdido. De los años de búsqueda incansable, de pistas falsas, de la agonía de no saber. Escuchaba con una extraña serenidad, como si estuviera escuchando el cuento de otra persona, pero era el mío. Era la historia de mis raíces, de un vacío que por fin comenzaba a llenarse, no con estruendo, sino con la suave certeza de que tenía un lugar, un origen, una familia que siempre me había buscado. Acepté mi verdadera identidad no con euforia, sino con la paz de quien finalmente comprende quién es. Mi padre, un hombre de acción y de principios, no quiso dejar cabos sueltos. Días después, Ricardo Vargas concertó una cita en una clínica privada, un lugar discreto en un barrio tranquilo. Él dijo que era el momento de que todas las verdades salieran a la luz, para que no quedara ni una sombra de duda. Entré a la consulta con el corazón latiendo con fuerza, pero con una firmeza interior que antes no conocía. El médico, un hombre de edad avanzada con una mirada comprensiva, revisó mi expediente con meticulosidad. Señora Elena García, comenzó, con una voz tranquila y profesional. Hemos cotejado todos sus resultados anteriores, y le confirmo que por su parte, no hay absolutamente ningún problema que afecte su capacidad de concebir. Usted es completamente fértil. Esas palabras resonaron en la habitación con una fuerza que me hizo cerrar los ojos por un instante. No sentí euforia, ni sorpresa abrumadora, sino una profunda y silenciosa confirmación de algo que siempre había intuido, pero que me habían obligado a dudar. La revelación del médico continuó, marcando un antes y un después. Por el contrario, dijo el doctor, su tono más grave ahora, los resultados de las pruebas de su exmarido, el señor Pablo Moreno, indican problemas graves de fertilidad. La concepción natural es casi imposible en su caso. La sala se quedó en un silencio denso. Mi padre, Ricardo Vargas, apretó ligeramente mi mano, su mirada se endureció. Comprendió el peso de las mentiras, la crueldad de los juicios a los que me habían sometido. Yo, Elena, permanecí inmóvil. El médico prosiguió, ha habido una intervención. Su expediente fue alterado intencionadamente. La persona que hizo esto no pertenece a la clínica,
pero alguien le proporcionó resultados falsos. Al escuchar esto, el recuerdo de Isabel Díaz, mi suegra, sosteniendo aquellos papeles y diciendo con frialdad «déjame a mí, no necesitas preocuparte por estos papeles», se reprodujo vívidamente en mi mente. Todo encajaba, de una manera tan fría y cruel. Una ligera exhalación, casi un suspiro, escapó de mis labios. No era alivio superficial, sino la liberación de una carga invisible que había pesado sobre mi alma durante años. Ya no había dudas, ya no había culpa. La verdad, aunque dolorosa, me devolvía la fuerza, la dignidad que me habían robado. La verdad, como el agua que busca su cauce, comenzó a fluir. No fueron rumores, sino el entramado de relaciones que mi padre, Ricardo Vargas, había movilizado, lo que hizo que la información sobre mi verdadera identidad, y más tarde, sobre los resultados médicos manipulados, se extendiera. Las conexiones de la familia Moreno, antes tan sólidas, empezaron a temblar. Isabel Díaz recibió la primera llamada mientras estaba sentada en su salón. «Señora Díaz, escuché que usted arregló unos papeles médicos para su nuera hace un tiempo. ¿Es cierto?». La voz al otro lado de la línea no era agresiva, pero fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Colgó, la mano temblándole. Antes de que pudiera recuperarse, el teléfono volvió a sonar, y luego otra vez. Diferentes preguntas, pero todas girando en torno al mismo punto. La verdad sobre el nieto varón que ella tanto había anhelado y por el que me había culpado. Pablo Moreno se enteró al final del día. Recibió un correo electrónico de un amigo que trabajaba en el sector médico. Eran solo unas pocas líneas, pero bastaron para dejarlo aturdido. Lo leyó una y otra vez, antes de desplomarse en la silla. En ese momento, todos sus recuerdos afloraron, la mirada evasiva de su madre, el silencio cada vez que yo le preguntaba por los resultados de las pruebas, la vaga sensación de inquietud que siempre había intentado ignorar. «No puede ser», susurró Pablo, pero él mismo sabía que era la verdad. Por primera vez en muchos años, se enfrentó al espejo y no pudo mirarse a sí mismo. Recordó cada palabra hiriente que me había dicho, cada vez que eligió el silencio para mantener la paz en casa, cada vez que me dio la espalda cuando yo necesitaba su protección. Todo ello se había convertido en agujas que se clavaban profundamente en su corazón. Isabel, por su parte, se sentó sola en la oscuridad de su habitación, la sensación de pánico ahogándola. Había creído que, mientras el secreto estuviera a salvo, todo iría bien. Pero nunca imaginó que ese secreto sería la chispa que incendiaría su propia familia. 3 días después de que la verdad saliera a la luz, yo, Elena García, recibí una llamada extraña. El número no estaba guardado, pero al verlo, supe de quién se trataba. No me apresuré a contestar. Dejé que el teléfono sonara un par de veces más, como dándole a la persona al otro lado un tiempo adicional para pensar qué iba a decir. Finalmente, descolgué. «Elena», la voz de Isabel Díaz sonó ronca y mucho más débil que antes. Ya no había rastro de su habitual altivez, ni de su familiar tono autoritario. «Tu madre, no, quiero decir, la abuela de Pablo, querría verte. Hay algo que necesitamos hablar». Guardé silencio un segundo. No me sorprendió, solo que no esperaba que todo sucediera tan rápido. «¿De qué se trata?», pregunté, mi voz tranquila y serena. «La abuela de Pablo y Pablo quieren pedirte disculpas. Por favor, permítenos verte una vez más». Al otro lado de la línea, la voz de Isabel temblaba claramente, sin rastro de su falsa calma. Miré por la ventana. El atardecer teñía de un suave naranja los tejados lejanos de la ciudad. Comprendí que este encuentro, tarde o temprano, tenía que ocurrir. No para volver, sino para cerrar el capítulo por completo. «De acuerdo», dije. Pero solo para hablar, nada más. La cita se llevó a cabo en el vestíbulo de un pequeño hotel donde me hospedaba temporalmente. Llegué antes y me senté en un rincón apartado, lo suficientemente tranquilo. Cuando Isabel y Pablo entraron, apenas los reconocí. Isabel estaba notablemente más delgada,
su rostro demacrado, sus ojos ya no tenían aquel brillo penetrante. Pablo la seguía, con un aspecto cansado, la cabeza baja, sin el menor rastro de la confianza que solía mostrar como el hombre que dominaba su hogar. Se detuvieron frente a mí. Por un instante, nadie dijo nada. Isabel fue la primera en romper el silencio. Dejó su bolso, temblorosa, se sentó en la silla de enfrente y de repente, se levantó de un salto, arrodillándose en medio del vestíbulo. Te pido perdón, Elena. Su voz se quebró, las lágrimas corrían sin control. Me equivoqué. Te hice mucho daño. Me sobresalté y me levanté rápidamente. Por favor, levántate. Este no es lugar para esto. Pero Isabel no se levantó. Inclinó la cabeza profundamente. Por primera vez en su vida, se despojó de todo su orgullo. Sé que arrodillarme no puede reparar el daño que causé. Pero no tengo otra forma. Te presioné, oculté la verdad, te convertí en la culpable en tu propia familia. Pablo, de pie a su lado, apretaba los puños, su voz ahogada. Lo siento, Elena, fui un cobarde. Reconoció que sabía que algo no andaba bien, pero eligió el silencio para su propia comodidad. Yo fui el que más se equivocó. Los miré durante un largo rato. No sentí regocijo, ni el alivio que había imaginado, solo una sensación de distancia, como si estuviera contemplando una historia que ya no me pertenecía. Las cosas ya pasaron, dije lentamente. Ahora, ¿se disculpan por arrepentimiento o por miedo? Esa pregunta los dejó a ambos paralizados. Isabel levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Yo de verdad me arrepiento. Nunca pensé que todo terminaría así. Asentí levemente. Creo que te arrepientes, sí, pero el arrepentimiento no significa que todo pueda volver a ser como antes. Me senté y le hice una señal a Isabel para que se levantara. No estoy aquí para reprochar nada, solo para dejar las cosas claras de una vez. Desde el día en que firmé el divorcio, dejé de ser parte de esa familia. Lo que pasó, lo tomo como una lección. Pablo apretó los labios, su voz se hizo ronca. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte? Lo miré, mis ojos serenos. No necesito compensación. Solo vive de una manera más digna, no empujes a otra mujer al lugar en el que yo estuve. Esa frase, sin ser dura, fue suficiente para que Pablo inclinara la cabeza profundamente. Comprendió que ese era el límite final que yo había establecido. El encuentro terminó más rápido de lo que esperaban. Me levanté primero, me despedí con un breve saludo y me fui. Detrás de mí, Isabel se desplomó en la silla, una sensación de vacío la invadió. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que hay errores que, por muchas veces que te arrodilles, no pueden recuperar lo perdido. Tras aquel encuentro, regresé a mi habitación. No hubo gritos, ni lágrimas, solo la quietud profunda de quien ha cerrado una puerta definitiva. Mi padre, Ricardo Vargas, con la discreción que le caracteriza, había puesto a sus abogados a mi disposición. No para iniciar litigios ni reclamaciones, sino para desenredar los pocos cabos legales que aún me unían a la familia Moreno. Sobre la mesa de la oficina de mi abogado, se desplegaron documentos, contratos de préstamos bancarios ambiguos que Isabel Díaz, mi suegra, me había presionado para firmar, compromisos nebulosos en nombre de la familia Moreno. A medida que cada papel se analizaba, cada cláusula se explicaba, fui comprendiendo con una claridad escalofriante lo cerca que había estado del abismo. Aquella firma que me negué a estampar no solo salvó mi patrimonio, sino que también preservó mi libertad y mi futuro. El abogado me miró, con una expresión de respeto. Ha tenido suerte, Elena, dijo. Y lo que es más importante, ha sido usted muy lúcida. Cada trazo de mi pluma al firmar aquellos últimos documentos, al desligarme de toda atadura legal con mi exfamilia, se sentía como si desatara un lazo invisible que me había oprimido durante años. Era una liberación palpable, un peso que se desprendía de mi espalda y de mi alma,
dejándome una ligereza que nunca antes había experimentado. Mientras yo, Elena, comenzaba a respirar ese aire de libertad, la familia Moreno se hundía en un silencio implacable. No fue un derrumbe estrepitoso, de esos que hacen ruido y acaparan titulares, sino una erosión lenta, silenciosa, como la de una pared que se agrieta poco a poco hasta desplomarse en la intimidad. Las notificaciones del banco sobre los préstamos que Isabel Díaz había gestionado, basados en su reputación personal, comenzaron a llegar a su fecha de vencimiento. Antes, bastaba una llamada, una comida social, y todo se dilataba. Pero ahora, la situación era diferente. Las personas escuchaban, asentían, y luego, con habilidad, posponían las citas. Algunos ni siquiera contestaban al teléfono. La confianza, una vez rota, nadie quería estar cerca cuando el edificio se derrumbara por completo. Isabel corría de un lado a otro, su rostro demacrado por el cansancio. Salía de casa muy temprano, vestida con la misma elegancia de antaño, pero regresaba con los ojos hundidos. Las palabras de yo me encargo o es poca cosa ya no surtían efecto. Empezó a entender lo que era sentir el rechazo de los demás. La casa que antes bullía de gente, de visitas constantes, se había vuelto un lugar desolado y vacío. Las comidas familiares ya no eran completas. Pablo comía a desgana, hablaba poco. Hubo días en que llegaba muy tarde, se quedaba un buen rato en el coche antes de bajar, como si no quisiera enfrentar la atmósfera pesada de su propio hogar. Para mí, Elena, todo aquello era un eco lejano. Me había enfocado en reconstruir mi vida con serenidad. Me levantaba más temprano, cultivaba el hábito de leer por las mañanas, caminaba por el barrio, aprendía a escucharme a mí misma. No hubo fuegos artificiales, ni declaraciones grandilocuentes. Solo días que pasaban en calma, pero cada día era un paso adelante, una pequeña victoria personal. Comprendí que mi elección de no buscar venganza no me había debilitado. Al contrario, era la primera vez en mi vida que tenía el control absoluto de cómo quería vivir, no para complacer a nadie más, no para demostrar nada, sino simplemente por y para mí. Esa era la verdadera libertad que el divorcio me había concedido. Mientras yo, Elena García, comenzaba a encontrar mi propio ritmo en esta nueva vida, la familia Moreno se sumergía cada vez más en las consecuencias de sus elecciones equivocadas. Una noche lluviosa, Isabel Díaz, mi exsuegra, se desplomó en el salón. Nadie lo supo hasta que Pablo llegó a casa. Los médicos dijeron que padecía un agotamiento severo, su presión arterial inestable, y que necesitaba descanso y evitar el estrés. Pero el descanso era un lujo inalcanzable cuando las deudas pendían sobre su cabeza. En su delirio, Isabel llamó mi nombre, una súplica débil y entrecortada, una disculpa tardía que ya no tenía oyente. Cuando despertó, miró el techo blanco de la habitación, sintiendo por primera vez un miedo real, no a perder dinero, sino al sentimiento de soledad, a no tener a nadie a su lado. Pablo se sentó junto a la cama de su madre, con el corazón revuelto. Recordó aquellos años en que yo estuve en la casa, como, a pesar del trato frío, siempre me ocupé de todo, desde las comidas hasta las medicinas de su madre. En aquel entonces, lo daba por sentado. Ahora, con la ausencia de mi presencia, se daba cuenta de lo frágil que se había vuelto todo. Sofía Navarro desapareció de la vida de Pablo tan rápido como había aparecido. Al enterarse de los problemas de la familia Moreno, le envió un breve mensaje: creo que ya no somos compatibles. Sin reproches, sin explicaciones. Esa practicidad hirió a Pablo, dejándolo amargado y avergonzado. Comprendió que la persona a la que habían considerado indigna había sido la única que se quedó hasta el final, mientras las opciones que su familia había mimado le daban la espalda sin dudarlo. Durante los días siguientes, Pablo vivió en un remolino de arrepentimiento. Ya no culpaba a nadie más que a sí mismo. Cada vez que tomaba el teléfono, quería llamarme, pero luego lo dejaba. Sabía que hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a tocarse. Yo, Elena, no conocía todos los detalles de su caída, y aunque los hubiera sabido,
probablemente no habría sentido nada especial. Mi vida había tomado otro rumbo. La familia Moreno era ahora solo un viejo recuerdo, que se desvanecía con el tiempo. El karma, aunque lento, cuando llega, no necesita testigos. Simplemente coloca a cada uno en el lugar que eligió, para que se enfrenten a sí mismos en silencio. Aquel otoño llegó antes de lo previsto. Los árboles a lo largo de la calle de mi nueva casa empezaron a cambiar sus hojas. Cada mañana, las hojas amarillas caían silenciosamente sobre la acera. Me paraba junto a la ventana, con una taza de té caliente en la mano, observando la suave luz del sol sobre la ciudad. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin poder estar así, tranquila, sin la urgencia de una obligación, sin ser arrastrada por miradas inquisitivas. Después de que todas las ataduras legales se disolvieron por completo, Elena García regresó oficialmente a su familia biológica. Pero este regreso no fue ruidoso, ni ostentoso. No quería convertir mi pasado en una historia para demostrar mi valía. Para mí, vivir una vida normal, en el verdadero sentido de la palabra, ya era un gran regalo. Ricardo Vargas, mi padre, no me presionó para que me uniera de inmediato a las actividades del grupo empresarial. Solo dijo, con una sencillez conmovedora, cuando estés lista, siempre estaré aquí. Esa frase me conmovió más que cualquier compensación material. Por primera vez en mi vida, me dieron el derecho a elegir sin condiciones. Dediqué mi tiempo a cosas que parecían insignificantes. Me matriculé en un curso corto para actualizar mis conocimientos de contabilidad, que había dejado a medias. Por las mañanas, iba yo misma al mercado, cocinaba para mí, no para complacer a nadie, sino porque me gustaba cuidar de mí misma. Por las tardes, paseaba alrededor del lago, observando a las familias reunidas, sin sentir ya aquella punzada de dolor que me atravesaba antes. A veces, viejos recuerdos volvían de repente. Un olor a comida, una frase casual escuchada en la calle, podían arrastrarme de nuevo a aquellos años de nuera silenciosa. Pero a diferencia de antes, ya no los evitaba. Aprendí a enfrentarlos, a reconocer que había sufrido y a permitirme ser vulnerable por un momento. Una noche, sentada con mi padre en el salón, viendo las noticias, Ricardo Vargas me miró y dijo lentamente: «No necesitas convertirte en alguien para demostrar que eres digna, hija. Solo necesitas vivir con honestidad contigo misma». Sonreí. Comprendí que mi viaje no era de la nada a la riqueza, sino del silencio y la resignación a atreverme a escuchar mi propia voz. Comencé a participar en algunos pequeños proyectos del grupo, no en puestos altos, sin privilegios, solo haciendo aquello para lo que estaba capacitada. Mis nuevos compañeros no conocían mi pasado, y yo no tenía intención de contarlo. Quería ser reconocida por mi capacidad actual, no por lo que había perdido. Pablo Moreno, desde algún rincón de la ciudad, se cruzó en ocasiones con mi imagen en breves y borrosos reportajes económicos, apenas mi nombre en una lista de colaboradores de un proyecto, pero para él, cada una de esas letras era suficiente para que su corazón se encogiera. Él comprendió que yo había cruzado de verdad a otra vida, una donde él ya no tenía ningún papel. Yo, Elena, no pensaba tanto en Pablo. Estaba ocupada viviendo, aprendiendo a disfrutar de los días de paz. Por las noches, escribía en un cuaderno lo que agradecía del día. Un nuevo hábito que me ayudaba a ver los cambios poco a poco. Había anotaciones muy simples: hoy he dormido bien, hoy ya no siento miedo, hoy me siento en paz. Y en esa quietud, fui comprendiendo que la mujer en la que me estaba convirtiendo no necesitaba la aprobación de nadie. Solo necesitaba saber que había atravesado la tormenta y que, al final, seguía en pie, con una bondad intacta, pero ya no con la debilidad de antes. Una mañana temprana de invierno, yo, Elena García, me detuve frente al espejo, no para arreglar mi aspecto, sino para observar con detenimiento mi propio rostro. Aquel rostro había estado cansado, había mirado hacia abajo durante los años de mi matrimonio, había cargado con el miedo vago de que una palabra equivocada pudiera hacer que todo se derrumbara. Ahora, esas líneas seguían ahí,
pero cubiertas por una serenidad distinta, no deslumbrante, no arrogante, solo firme. Me puse el abrigo y salí de casa, hacia un día de trabajo normal. Sobre mi escritorio, los números, los informes, ya no me causaban la misma presión de antes. Me di cuenta de que había regresado al mismo lugar del que me había ido, pero ya no era la misma Elena de anta más decencia, aceptando que ha perdido algo irrecuperable. Isabel Díaz también cambió. La astucia de antaño dio paso a un silencio. Ya no me mencionaba delante de nadie, no porque me hubiera olvidado, sino yo. Ya no necesitaba que nadie reconociera mi valor a través de mi papel como esposa o nuera. Existo, antes que nada, como yo misma. En algún otro rincón de la ciudad, Pablo Moreno, mi exmarido, porque cada vez que pensaba en mí, sentía dolor. Dolor por darse cuenta de que con sus propias manos había alejado a una nuera bondadosa y decente, solo por prejuicios ciegos. Yo, Elena, no se encontraba a veces con mi imagen en breves y borrosos informativos económicos, solo mi nombre en la lista de colaboradores de un proyecto, pero para él, cada una de esas letras era suficiente para que su corazón Senko conocía todos esos detalles, y si los hubiera sabido, probablemente solo habría guardado silencio. Porque en mi corazón, el pasado había sido puesto en su lugar correcto. Sin resentimiento, sin tormento, solo como una parte de mi siera. Él comprendió que yo había cruzado de verdad a otra vida, una donde él ya no tenía ningún papel. Isabel Díaz, por su parte, también había cambiado. Su antigua astucia había dado paso a un silencio sombrío. Ya recuerdos que me ayudaba a comprender mejor el valor del respeto y la dignidad. Una tarde, escribí las últimas líneas en el cuaderno que me había acompañado durante todo mi proceso de divorcio. Con letra cuidadosa y pausada, Anot no me mencionaba ante nadie, no porque me hubiera olvidado, sino porque cada vez que pensaba en mí, sentía un dolor. Un dolor al darse cuenta de que ella misma había empujado lejos a una nuera buena y decente. El matrimonio no define el valor de una mujer. Ese valor proviene de su valentía para irse cuando ya no es tratada con decencia. Cerré el cuaderno. Afuera, la ciudad se encendía por culpa de prejuicios ciegos. Yo, Elena, no conocía todos esos detalles, y si los hubiera conocido, probablemente habría permanecido en silencio. Porque en mi corazón, el pasado había sido colocado en su lugar correcto. Sin las luces, el ritmo de la vida continuaba como si nunca hubiera habido un matrimonio roto. Como si aquellos 10 coches nunca hubieran aparecido frente al juzgado. Pero para mí, Elena, todo era diferente. La vieja puerta se había resentimiento, sin tormento, solo como una parte de mis recuerdos que me ayudó a comprender mejor el valor del respeto y la autoestima. Una noche, escribí las últimas líneas en el cuaderno que me había acompañado durante mi divorcio. Las cerrado, no para encerrarme, sino para abrir un nuevo camino donde podía vivir siendo fiel a mí misma. Hay divorcios que no son ruidosos, ni llenos de lágrimas, pero que llevan el peso de toda una vida. Yo palabras, escritas con letra cuidada, decían lentamente: el matrimonio no define el valor de una mujer. Ese valor proviene de si ella se atreve a irse cuando ya no es tratada con amabilidad. Cerré el cuaderno. Afuera, la ciudad se iluminaba, el ritmo de la vida continuaba como si nunca hubiera habido un matrimonio roto. Como si nunca hubieran aparecido 10 coches frente al juzgado aquel día. Pero para mí, Elena García, todo era diferente. La vieja puerta se había cerrado, no para encerrarme, sino para abrir un nuevo camino donde podía vivir siendo fiel a mí misma. Hay divorcios que no son ruidosos, que no tienen lágrimas, pero que llevan el peso de toda una vida. Yo, Elena García, salí de aquel matrimonio no con las manos vacías, sino con una gran lección sobre la justicia de la vida, la autoestima y el valor de la decencia. No vencí a nadie ni, Elena García, salí de aquel matrimonio no con las manos vacías, sino con una gran lección sobre la justicia de la vida, la autoestima y el valor de la decencia. No vencí a nadie, ni necesitaba que nadie perdiera. Simplemente elegí marcharme en el momento justo,
antes de perderme a mí misma. La familia de mi exmarido tuvo que pagar un precio, no porque yo buscara venganza, sino porque sus errores no fueron corregidos a tiempo. El arrepentimiento llegó tarde, las disculpas, al final de todo, se convirtieron en sonidos discordantes cuando la puerta ya estaba cerrada. Pero esta historia no se cuenta para condenar, sino para recordarnos a todos que en el matrimonio, en la familia, el respeto es el cimiento y que el silencio resignado nunca, nunca será una virtud. Yo, Elena, elegí perdonar no para volver, sino para liberar. Necesité que nadie perdiera. Simplemente elegí marcharme en el momento justo, antes de perderme a mí misma. Mi antigua familia política tuvo que pagar el precio, no porque yo buscara venganza, sino porque los errores mi propia alma. Elegí seguir viviendo con serenidad, despacio, sin necesidad de demostrar nada al pasado. Y fue precisamente en esa paz que encontré la mejor versión de mí misma. Pablo Moreno no fracasó por falta de dinero o poder. Su verdadera derrota radicó en haber juzgado a las personas por su apariencia y estatus, despreciándome por mi aparente falta de fortuna. Su arrogancia y el desprecio hacia su compañera de vida no se corrigieron a tiempo. El arrepentimiento llegó tarde, las disculpas llegaron al final, todo se convirtió en sonidos discordantes cuando la puerta ya estaba cerrada. Mi historia no se cuenta para condenar, sino para récord, por creerme débil o insignificante, fueron las semillas de su propia caída. La raíz profunda de la traición y el maltrato de Pablo y su madre no yacía en mi supuesta inferioridad. Resurgía del apropiarnos que en el matrimonio y la familia, el respeto es el cimiento, y el silencio resignado nunca, nunca es una virtud. Pablo no fracasó por falta de dinero o poder. Su verdadera derrota radicó en haber juzgado inseguridad de Pablo y de un ego frágil que necesitaba sentirse necesario y superior. Se desmoronó cuando se enfrentó a una mujer autónoma, que, aunque tranquila, poseía una fuerza inquebrantable que él no podía a las personas por su apariencia y estatus, despreciando a una mujer por su aparente falta de fortuna. Su arrogancia y el desprecio hacia su compañera de vida, por creerla débil o insignificante, fueron las semillas controlar ni comprender. Mi victoria auténtica no consistió en la humillación o la venganza, sino en haber mantenido mi dignidad intacta. Me marché sin explicaciones, sin reproches, viviendo fiel a mis propios valores. Mi de su propia caída. La raíz profunda de la traición y el maltrato de Pablo y su madre no yacía en mi supuesta inferioridad. Resurgía de la propia inseguridad de Pablo y de un ego frágil que triunfo fue el respeto que me gané a mí misma, la capacidad de cerrar un capítulo doloroso y forjar un nuevo camino, donde la paz interior y la integridad personal valen más que cualquier triunfo material. La vida nos enseña que necesitaba sentirse necesario y superior. Se desmoronó cuando se enfrentó a una mujer autónoma, que, aunque tranquila, poseía una fuerza inquebrantable que él no podía controlar ni comprender. El respeto es el cimiento de toda unión y que el silencio resignado nunca será una virtud. ¿Qué crees que es lo más valioso que Elena recuperó al decidir marcharse? Victoria auténtica no consistió en la humillación o la venganza, sino en haber mantenido mi dignidad intacta. Me marché sin explicaciones, sin reproches, viviendo fiel a mis propios valores. Mi triunfo fue el respeto que me gané a mí misma, la capacidad de cerrar un capítulo doloroso y forjar un nuevo camino, donde la paz interior y la integridad personal valen más que cualquier triunfo material. La vida nos enseña que el respeto es el cimiento de toda unión y que el silencio resignado nunca será una virtud. ¿Qué crees que es lo más valioso que Elena recuperó al decidir marcharse? La historia de Elena García concluye aquí, pero su eco, estoy segura, resonará en muchos de nosotros. Ella eligió la dignidad y la paz interior por encima del rencor. ¿Qué piensas sobre la decisión de Elena? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Siempre los leo con atención, uno a uno. Vuestra presencia es el mayor aliento para seguir compartiendo estas vidas. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creas que también conmoverá,
y suscribirte al canal para no perderte las próximas narraciones que nos recuerdan el valor inquebrantable del espíritu humano. Te espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez seas tú quien me cuente la suya. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.